Vamos a 1 Corintios, mis hermanos, capítulo 8. Ya vamos casi, un poquito más de la mitad de la carta de Corintios. Esta carta que ha sido de mucha bendición para nosotros. Si hemos estado aprendiendo de esta carta. ¿Amén? Sí, muy bien. Entonces le voy a tener un examen sorpresa. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra nos dices tu voluntad. Gracias porque en tu palabra te conocemos. A través de tu palabra tú nos hablas. Y es por tu palabra, Señor, que tenemos dirección en nuestra vida. Padre, te pedimos en esta noche que tu palabra nos ilumine con el poder de tu Espíritu. Que nos transforme y que nos cambie para que tu Hijo sea glorificado. Señor, el conocimiento que tú das en tu palabra es conocimiento santo, puro, verdadero. Ayúdanos a atesorar este conocimiento, Señor, y no a pasarlo por alto. Te glorificamos y honramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. El jueves terminamos el capítulo 7 de Corintios. Todo el capítulo 7 hablaba sobre cosas del matrimonio. Hablaba sobre los divorcios, hablaba para aquellos que se querían casar, para aquellos que no se querían casar, para aquellos que ya estaban casados, para aquellos que estaban divorciados, aquellos que estaban viudos. Eso ya lo terminamos y hoy comenzamos un nuevo tema, comenzamos un nuevo capítulo y es otro tema y es el capítulo 8. El capítulo 8 habla sobre los ídolos. De hecho, del 8 al capítulo 10, Pablo está abarcando el mismo tema sobre los ídolos. Si se fijan, es bastante contenido acerca de los ídolos en la carta de los Corintios. Y es que la iglesia de Corinto tenía un grave problema en cuanto a los ídolos, ¿sí? Y ya hablamos un poquito de cómo era la iglesia de Corintio, cómo era la cultura en la ciudad de Corintio. Sí, era una ciudad idólatra, muy próspera económicamente, pero muy idólatra. Y la iglesia en Corintio no era diferente, la iglesia de Corintio era igual. Pablo al inicio, si recordamos la primera predicación, dijimos que Pablo les dice, mira, a ustedes no les hace falta nada. Tienen maestros, tienen dones, han sido bendecidos, pero hay muchos problemas en la iglesia. Problemas de corazón, problemas del carácter, problemas de egoísmo, problemas de favoritismo, problemas en los matrimonios. Y ahora dice, hay problemas también en la idolatría. Hay idolatría en la iglesia. Así que iba a abarcar todo el capítulo 8 el día de hoy, pero al ver que era algo tan importante por nuestro contexto, creo que vamos a ir lento en estos capítulos. Hoy vamos a ver del 1 al 3, versículo 1 al versículo 3. Y digo que es importante en nuestro contexto, mis hermanos, porque en realidad, si les puedo ser honesto, yo nunca había estado en un lugar donde hubiera tanta idolatría. Nunca había estado en un lugar donde hubiera tanta fiesta de tantos ídolos y tantos que santos y tantas muertes y tantos ángeles y tanta cosa que se ve aquí en Tuxpan, ¿verdad? Y por esto mismo digo que es importante abordar este tema a la luz de la palabra por nuestro contexto. No solamente por los ídolos que hay, sino por las fiestas que hay, ¿sí? Hay muchas fiestas para muchos santos. De hecho, se le conoce a Tuxpan como el pueblo de la fiesta eterna, ¿verdad? Y se orgullecen de aquí hay fiesta eterna, aquí nunca se acaba la fiesta. Y nunca se acaba la cuachala porque en cada fiesta hay cuachala, ¿verdad? Pero hay muchas fiestas, hay muchos ídolos. Y lo curioso que tenemos igual o similar con la iglesia de Corintio o con la ciudad de Corintio es que así como en la fiesta al dios pagano o en la fiesta al santo se regala cuachala, ¿verdad? Hasta cuando pasa se quieren dar. De esta misma manera pasaba en Corintio. Y la gran pregunta, recuerden que estamos en la sección de Corintios en donde la iglesia le hace preguntas a Pablo. Pablo probablemente recibió 2 cartas. La primera carta fue donde decía que había favoritismo en la iglesia, había egoísmo, había división en la iglesia. Y muchos teólogos dicen que mientras que Pablo escribía la carta, le llegó otra carta con preguntas de la iglesia.
Y estas preguntas comenzaron en el capítulo 7. Estas preguntas comenzaron acerca del matrimonio. Oye, Pablo, ¿cómo está esto del matrimonio? Oye, Pablo, mi esposo o mi cónyuge es inconverso, ¿me tengo que separar? ¿O qué? Hicieron preguntas. De la misma manera, empezaron a hacer preguntas sobre los ídolos. Y esta es la razón por qué. Esto es lo que pasaba en la iglesia de Corintio. Muchos creyentes maduros en información decían, bueno, los ídolos pues no son nada. Dios es el único Dios verdadero. La comida es comida, así que no pasa nada si la como, ¿sí? Ahorita vamos a entrar más en contexto sobre eso. Y había otro grupo de personas que decía, ¿cómo vas a comer comida ofrecida a los ídolos? Eso está mal. Yo pienso que está mal. Así que como había dos grupos, ¿verdad? Que uno decía, no, sí se puede. Y otro decía, no, no se puede. Le hicieron la pregunta a Pablo, Pablo, ¿se puede o no se puede? ¿Qué hay sobre los ídolos? ¿Qué hay acerca de los ídolos? Y esto lo vamos a ir abordando, como digo, poco a poco, despacio, porque es algo muy importante. Y el día de hoy, para aquellos que toman nota, el tema se llama, o el título del sermón se titula, El conocimiento y el amor. El conocimiento y el amor. Pablo empieza a abordar el tema de los ídolos, precisamente no hablando de los ídolos. Empieza hablando acerca del conocimiento y acerca del amor al prójimo. Y es lo que vamos a ver. Lo podemos proyectar 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 3, por favor. Dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Como les digo, Pablo comienza a abordar el tema, pero no empieza hablando sobre lo sacrificado a los ídolos, sobre los ídolos. No da una respuesta directa en sí. Pablo empieza hablando sobre el conocimiento. Ahora, ¿el conocimiento es bueno o el conocimiento es malo? Es la pregunta muchas veces, ¿verdad? El amor, ¿cómo debe de reflejarse en mi vida? Porque hay personas que piensan que el conocimiento es malo. Y hay cierto tipo de conocimiento que sí es malo. Pero el conocimiento sano y puro en sí es bueno. Y es por eso que Pablo comienza a hablar de esto. Podemos regresar al versículo 1. Pablo empieza diciendo las siguientes palabras. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Ahora hay que empezar a hablar de eso. Quiero hablar de lo que pasaba más o menos en esa cultura de los corintios. La palabra griega es una sola palabra que se traduce sacrificios ídolos o sacrificios ídolos. Los sacrificios eran alimentos ofrecidos, presentados simbólicamente en adoración al Dios en cuyo templo se hacía el sacrificio. Los griegos tenían muchos dioses. Eran politeístas. Los discipulados 2 me imagino que ya saben lo que es politeísta, ¿verdad? Politeísta es alguien que cree en muchos dioses, ¿verdad? Alguien que cree en muchos dioses. Los griegos tenían muchos dioses. Tenían dioses para cada área de la vida. Tenían un dios para la lluvia, un dios para el sol, una diosa para la justicia, una diosa para el amor, un dios para la guerra, un dios para la agricultura, un dios del trabajo. Algo así como más o menos como pasa en nuestro pueblo, ¿verdad? Un santo para los músicos, un santo para los taxis, un santo para esto, un santo para lo otro, ¿verdad? Así de igual manera era Corintio. Y el asunto aquí era acerca de comer las viandas o los alimentos que habían sido ofrendados en esos sacrificios. Ahora, aquí es un poco diferente, porque aquí normalmente vemos el altar, ¿verdad? Tapan la calle, vemos el altar y están dando algún alimento, cuachala o X cosa. Pozole o sea, ¿verdad? Si hay más dinero, pues a lo mejor darán otra cosa. ¿Verdad? Hay otras fiestas en las que tú puedes ir a una casa a persinarte o adorar, no sé a quién, al bebé Jesús, o no sé a quién nunca ha ido, y te dan algo, te dan una paleta, te dan algo, ¿verdad? No sé cómo está. Aquí se nota al instante donde hay un ídolo, y se nota al instante
cuál comida fue sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Se ve, se nota. La cosa en Corintio es que no era tan fácil saber qué alimentos habían sido sacrificados a los ídolos. Porque el alimento sacrificado a los ídolos se dividía en 3 partes. Recuerden, esto no es cultura judía, esto es cultura griega, es diferente. Y el alimento se dividía en 3 partes. Uno iba, llevaba su lechón, su cerdito, ¿verdad? De cuenta, su cabra, su chivo, y lo sacrificaban, y la carne se dividía en 3 partes diferentes. Una parte se quemaba como holocausto, ¿verdad? Como sacrificio al dios pagano. Una segunda parte se ofrecía para los sacerdotes. Ellos vivían y comían del templo. Y una tercera parte se daba a la persona que sacrificó. Si yo llevaba un animal, una tercera parte de esa carne me la regresaban a mí, ¿sí? Y de aquí había de 2. O yo, normalmente se hacía un banquete, invitaba a mis familias, a mis amigos, invitaba a mucha gente, porque tenía mucha carne. Hacía un banquete y se comía esa comida que fue sacrificada a los ídolos. O los sacerdotes, como había mucha demanda de sacrificios, había mucha gente que iba a sacrificar animales, los sacerdotes tenían mucha carne también y no la podían consumir toda, y no había refrigeradores tampoco. Así que también lo que hacían los sacerdotes es que la vendían en el mercado común, como si fueras al jardín al mercado. Ahí podría haber carne que había sido sacrificada a los ídolos, y la gente no podía darse cuenta realmente cuál era cuál. A lo mejor en el mercado podrían decir, esta carne fue sacrificada y una carne especial, y ahorita vamos a ver por qué. Pero debido a esto es que surgieron las polémicas y las preguntas y las divisiones y el sí o el no, y qué pasó. Ahora, comer carne sacrificada a los ídolos en Corintio tenía 2 asociaciones. Número 1, y van a ver el reflejo aquí. Número 1, se sacrificaba la carne para adorar al dios pagano, ¿sí? Ese era un propósito. Pero número 2, en Corintio, en Grecia, en la cultura de la antigüedad, estaba el pensar que los demonios iban por los aires. A veces también pensamos eso, ¿verdad? Que los demonios habitan en los aires. Y que los demonios estaban constantemente tratando de apoderarse de las personas. Y se creía que la manera más común que lo hacían era a través de la carne. Entonces la creencia era que los demonios que habitaban en los aires iban a la carne, o iban a la vaca, o iban al animal, y ahí ahí habitaban. Así que esta animalidad, cuando sacrificaban sin adorar a un ídolo, tú lo comías y te contaminabas de un espíritu malo. Así que el sacrificio para ellos tenía una doble función. Una era adorar al dios pagano, y la otra era purificar la carne para consumirla, y así de esta manera no contaminarse. ¿Sí se da a entender? Es como... a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? A veces comemos muy grasoso, ¿verdad? Comemos muy grasoso, tomamos Coca-Cola y oramos y decimos, Señor, bendice esos alimentos y que sean de provecho para nuestro cuerpo. Y es algo así similar, pensando, ¿verdad? Que como, pues ya oré, ya está santificada, ¿verdad? La hamburguesa se le cae la grasa, pero va a ser de bendición para mi cuerpo. Bueno, algo así pensaban en Corintio. Así que era una doble función. Y era casi imposible para un creyente que tuviera contacto con algún gentil no toparse con ese tipo de carne. Era casi imposible. ¿Por qué? Porque toda la gente iba a sacrificar. Si tú crees que Tuxpan es un pueblo muy idólatra, no creo que nunca hemos visto Corintio. Por el Corintio todos iban a sacrificar. Había mucha demanda.
Había mucha demanda de sacrificios. Y era casi imposible para un creyente no tener contacto con dicha carne, porque en cualquier evento civil o en cualquier evento comunitario había este tipo de carne. Porque era una carne especial, porque te la vendían. Esta carne fue sacrificada a Júpiter, está limpia de demonios. Y el corintio dice, yo quiero esa carne que está limpia de demonios. ¿Para qué voy a comer una carne que está impregnada de chamucos, verdad? Así que era muy popular ese tipo de carne. Y esta carne se servía en bodas, en fiestas, en reuniones, en cena. ¿Por qué? Porque era muy común. Así que los cristianos tenían dos opciones. O una era comer de esa carne, o dos, era apartarse prácticamente de todo el mundo, indefinidamente, porque esta carne era constantemente vendida y dada. ¿Sí se da a entender? Así que mis hermanos, aunque hay ciertas similitudes, quiero que entendamos que Corintio estaba en un lugar aún peor que el nuestro. La iglesia de Corintio estaba en un lugar un poco más hostil que el nuestro. ¿Por qué? Porque ellos no podían saber qué carne había sido ofrecida, a menos que se lo dijera el carnicero. Él iba a una boda y no sabía, probablemente, lo más probable es que haya sido sacrificada. Así que los creyentes empezaban a decir, bueno, ¿realmente nos contaminamos o qué está pasando? Y aquí vienen los dos grupos. Algunos creyentes gentiles sensibles evitaban comprar esta carne porque les traía recuerdos de su vida pagana. Algunos decían, no, yo no la voy a comprar, yo no voy a ir a ninguna boda, a ninguna fiesta, a ningún 15 años, a ningún lado voy a ir, porque esa carne está contaminada, fue dada a un ídolo. Pero había otro tipo de creyentes que decían, carne es carne. Y hay un solo Dios. Y los ídolos, aunque son ídolos para ellos, realmente no tienen ningún poder. Así que, ¿por qué me he de limitar comer si al final de cuentas es carne, es comida? Este es el conflicto que había. Así que Pablo comienza a hablar sobre esto, sobre los ídolos. Ahora, hay que tener en cuenta algo, mis hermanos. El Evangelio no se trata, y esto vamos a ir explicando, pero el Evangelio no se trata de lo que comemos o lo que no comemos, lo que vestimos o lo que no vestimos. El Evangelio se trata sobre Dios transformando nuestras vidas. Y esto lo digo por lo siguiente. Vamos a Romanos 17, por favor. Dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hemos algunos de nosotros, mis hermanos, que tenemos un falso evangelio. Hemos algunos de nosotros que tenemos un falso compromiso con Dios. Que en lo exterior somos muy santos. Y la camisa y la comida y el cine y la feria, que no, nada de eso por fuera. Pero por dentro, mis hermanos, realmente no tenemos a Cristo porque no ha habido un cambio en nuestro corazón. Y hay algunos de nosotros que nos preocupamos solamente por lo externo, por el cómo me van a ver los de afuera. Como el que yo quiero que afuera vean que yo soy creyente y que soy bien bendecido y que soy bien santo pero por dentro y aún en casa en ocasiones no somos creyentes. Una de las cosas al principio cuando nos casamos mi esposa y yo soy muy honesto con mis expresiones, más de lo que quisiera a lo mejor. Cuando estoy feliz, mi cara lo demuestra a diestra y a siniestra. Cuando algo no me gusta, cuando pruebo algo y no me gusta,
Mi expresión me delata. Soy muy fácil de leer en mis expresiones. Y cuando estoy molesto o enojado, de igual manera, se me nota mucho cuando estoy molesto o enojado. Y había ocasiones en que yo iba enojado por la calle, iba molesto por X o X razón, pero iba molesto. Y mi esposa me decía, amor, se te ve la cara que estás molesto. Porque iba caminando, iba así serio, con las cejas, ¿verdad? Y algo lo que le decía a mi esposa, es que no sé cómo hacerle. Y la verdad no me gusta estar afuera. Ay, sí, ¿cómo estás? Ya muy bien. Uy, ¿tú qué tal? ¿Qué onda? Llegó a la casa. ¿Qué? No me gusta. Pero vemos algunos de nosotros que de esa manera vivimos nuestro cristianismo. Que cuando salimos, cuando estamos en público, sí, que Dios te bendiga, no, vamos a orar, hay que orar, alabado sea Dios. Pero cuando estamos en lo íntimo, mis hermanos, no demostramos tal cosa. Pero hay que recordar que el evangelio no es ni comida ni bebida, no es vestimenta, no es decir la palabra adecuada. El evangelio no se trata de levantar las manos en el tiempo de adoración. El evangelio no se trata, amén, aleluya, cuando está un predicador hablando. El evangelio se trata justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sobre los sacrificados de los ídolos, dice Pablo, mira, primeramente hay que entender una cosa, que el evangelio no se trata de lo que comes o lo que no comes, de lo que vistes o lo que no vistes. Realmente aquel que tiene al Espíritu Santo en su corazón, el mismo Espíritu moldeará tu corazón. El mismo Espíritu te dará convicción de qué hacer y qué no hacer. Pablo sigue diciendo en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento, dice Pablo. Y esta frase se interpreta en la hermenéutica, se interpreta como una frase egoísta. Porque aquí muchos creyentes en Corintios dicen, mira, yo tengo el conocimiento suficiente como para saber que el ídolo no tiene poder. Y puede ser la excusa de muchos a lo mejor. Y yo tengo conocimiento suficiente. La palabra dice que el ídolo tiene orejas pero no oye, tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla. Está inmóvil, no tiene vida, no tiene poder. Realmente el ídolo no es un Dios. Entonces, ¿por qué me he de preocupar? Esto es algo egoísta. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero hay algo de cierto, mis hermanos. He aquí muchos de nosotros, porque lo he escuchado, he aquí muchos de nosotros, le tenemos miedo a las estatuas. Miedo. Si pasamos por una banqueta y está una muerte así de grande, hasta se nos eriza la piel, los cabellos. Y mejor nos pasamos a la otra acera y hasta sentí la presencia de... Mis hermanos, la muerte, la santa muerte, ni santa es, pero esa muerte, mis hermanos, no tiene ningún poder. No hay por qué temer. Aquel que tiene miedo es por su propia conciencia y es por sus propias concupiscencias. Es como aquel niño travieso, temeroso de la oscuridad. Es como aquel joven, ¿verdad? Que está haciendo algo que no debe y escucha algo o hay movimiento y se espanta. ¿Por qué? Porque es la misma conciencia, mis hermanos. Los ídolos no tienen ningún poder. Ni santa, no me lo sé, pero ningún santo tiene ningún poder. No hay que tener miedo, no hay que tener pavor, no hay que sentir escalofríos cuando vemos a una muerta o una virgen o algo. No tiene que ver nada de miedo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún poder. Y si tuvieran algún poder, nuestro Dios es más poderoso. Y nosotros estamos en el hueco de su mano. Y si tuvieran algún poder, la Biblia dice
Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que ¿por qué hemos de temer al hechicero, al brujo? ¿Por qué hemos de temer, mis hermanos? Hay ocasiones he escuchado gente, no de aquí, pero de otro lado, gente que dice, ten cuidado con quien te corta el cabello, porque te toca a alguien endemoniado la cabeza y te transmite el demonio. Hermanos, he aquí en donde entra la importancia del conocimiento y el estudio de la palabra, el estudio correcto de la palabra. Porque hay aquí muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchas falsas doctrinas que vienen a derrumbar la sana doctrina. Pero el decir que, pues yo ya tengo conocimiento, yo ya sé lo que es bueno y lo que no es malo. Ahí el que no sepa. A mí no me importa lo que dice la gente, muchos decimos. ¿A mí qué? Yo sé lo que estoy haciendo bien, yo sé lo que estoy haciendo. ¿A mí qué? Eso es ser egoísta. Esto refleja un sentimiento de superioridad. Es como aquellos que dicen, pues tú qué me puedes enseñar. Muchos piensan de esta manera. No, yo ya he logrado tal cosa, yo no puedo escuchar tu consejo porque no has hecho lo mismo que yo. Eso es ser egoísta. Eso es sentirte superior. Eso es ser altivo de corazón. ¿Por qué? Porque todos podemos aprender de todos. Hasta el empresario más exitoso y millonario puede aprender del Señor más humilde y pobre de esta tierra. Porque probablemente el millonario no ha pasado por las dificultades de este muchacho o de este joven o de esta persona. Los creyentes que afirmaban esta frase de yo tengo conocimiento, estaban sugiriendo, mis hermanos, que ellos ya tenían todo, ya no podían aprender nada. ¿Tú conoces a alguien así? Que ya piensa que ya lo sabe todo. Que ya no puede aprender nada, que ya no le puede enseñar nada, ya no le puedes decir nada, no le puedes aconsejar, no le puedes corregir, no le puedes decir nada. ¿Por qué? Porque él lo sabe. Es como si yo dijera, no, pues yo ya fui al instituto bíblico, ¿ya para qué estudio? Pero es necesario, mis hermanos, que todo aquel que tenga conocimiento no sea egoísta en ese conocimiento. Vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 3, por favor. Dice Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No hagas nada por vanagloria. No hagas nada para exaltarte a ti mismo, para probar quién eres tú, para que todo el mundo sepa, mira, yo hice esto, yo soy esto. Dice la Biblia, no hagas nada con esa intención. Y esto incluye en la idolatría, mis hermanos. No hagas nada por vanagloria. Cuando recién llegué a Tuxpan, yo tenía una cruz, un collar con una cruz. No tenía un Cristo, pero era una cruz sola. Y mi esposa me dijo, ¿sabes qué, amor? Pues aquí pues no son muy bien aceptadas las cruces. ¿Cómo ves? Yo tenía dos opciones, o ser egoísta y decir, pues yo ya tengo conocimiento. Yo ya sé lo que significa la cruz. El que no sabe, su problema. El que se incomode, su problema. O podía ser humilde, no hacer las cosas para mi vanagloria y decir, no la aceptan bien, bueno, me la quito. ¿Y sabe dónde quedó? Ya se me perdió. Pero Pablo dice, la Biblia dice, no hagas nada por vanagloria. Cuando llegué aquí,
Allá en Estados Unidos es muy común andar en chores, ¿sí? No en chores de dormir, no sé cómo le dicen aquí, bermudas, creo que le dicen aquí, ¿no? Chores bonitos, pues, para salir, bonitos. Yo estaba acostumbrado a andar en chores, aquí hace mucho calor, ¿no? Yo andaba en chores por todos lados. Y un día tuvimos un servicio de jóvenes. Y en servicio de jóvenes, allá es muy común que pues servicio de jóvenes, vamos a correr, vamos a andar aquí, pues nos llevamos chores, ¿verdad? Y yo me vine en chores bonitos. Van a pensar que chores para dormir, ¿no? Chores bonitos. Y mi suegro me dijo, oye Kevin, pues fíjate que aquí no nos gusta que traigan chores. Les enseñamos que se vistan bien y que traigan bien pantalón. Y yo tenía una de dos, o decir, pues no tiene nada de malo, pues esperar que le incomode, ¿verdad? Yo ando a gusto con mis chores, no estoy pecando. O podría decir, ¿a quién no les gusta? Pues bueno, me vengo en pantalón. ¿Por qué? Porque nada de lo que hacemos debe de ser por vanagloria. Nada de lo que hacemos. Todo debe de ser con humildad y estimando a nuestro prójimo como superior a nosotros. Aunque tú digas, no, es que él no es superior, no importa que no sea superior para ti, tú estímalo como si fuera superior. Y viceversa, mis hermanos. Allá en Estados Unidos, cuando iba a la iglesia, me gustaba poner mi traje y mi corbata. ¿Por qué? Porque allá había clima en la iglesia. Y aquí me di cuenta que no hay clima. Y cuando me ponía traje y corbata me daba un calor, pero un calor que a veces hasta no se han visto que estaba en el piano y me saco el sudor de la frente. Pero nuevamente, mi esposa me decía, ay, pues, a mí me gusta cuando te vistes así. Y digo, pues bueno. ¿Por qué? Porque nada de lo que hacemos es por vanagloria. Y esos son ejemplos simples, pero puedes llevarlo hasta donde tú quieras. No hagas nada por vanagloria. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 24, por favor. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo lo que tú hagas, mis hermanos, número uno, debe de ser para la gloria de Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que hagamos debe de ser para glorificar a Dios. Pero también todo lo que hagamos, mis hermanos, debemos de hacerlo pensando no en nuestro propio bien, sino en el del prójimo. Ahora, esto no se refiere a que, bueno, no voy a trabajar para mí, voy a trabajar para mi prójimo. No significa esto. Pero todo lo que tú practiques, todo lo que tú comas, todo lo que tú vistas, todo lo que tú veas, que no sea solamente pensando en ti, sino pensando en tu prójimo. Le va a hacer bien a mi prójimo. Si como esto, le va a hacer bien a mi hermano. Si me visto de esta manera, le va a hacer bien a mi prójimo. Si me comporto de esta manera, va a hacer bien a mi prójimo. Todo lo que hacemos, mis hermanos, no debe de ser buscando nuestro propio bien, sino el del otro. En una ocasión alguien me preguntó, Kevin, oye, fíjate que me regalaron una cruz. No tiene nada, pero me la regalaron. ¿Es malo si la pongo en la pared? ¿Verdad? Le dije, mire, no tiene nada de malo en sí. Pero por testimonio, que venga alguien y vea la cruz. A lo mejor no tiene el Cristo, a lo mejor no tiene nada. Pero por testimonio, que venga alguien y la vea y diga, ¡ah! Una cruz. Tiene ídolos. Que mejor guárdela. No voy a hacer de tropiezo a alguien más. Una vez alguien me preguntó, oye Kevin, y me dijo, yo sé que no es malo si voy y como en Tochanos. Yo lo sé. Pero ¿tú qué me aconsejas? Le dije, mira, si alguien te ve ahí, va a decir, está tomando. A lo mejor tú ni estás tomando, a lo mejor tú fuiste a comer alitas. Están muy ricas, por cierto. Pero le dije, mejor no vayas. Mejor pídelas a domicilio. ¿Por qué? ¿Porque está mal? No es porque esté mal, sino por tu testimonio.
para que no seas de tropiezo a otra persona. Y así nos podemos ir, jovencitas. Oye, que traer la camisa hasta aquí arriba y que se me vea el ombligo. O los chores aquí, vea, casi en la pompa. A lo mejor tú dirás, no está mal, pero piensa, ¿ayudo a mi prójimo con esto? ¿Ayudo a mis hermanos en la iglesia? Padres, de igual manera, con los hijos. En cómo los educamos, en cómo los vestimos. No solamente pensemos, es que se ve bien bonita y a mí me gusta cómo se ve. No, estoy dando un buen ejemplo a los de afuera, a los del mundo, a los que no tienen conocimiento de la palabra. Yo estoy dando un buen ejemplo de cómo un creyente debería de vivir. Mi matrimonio es un buen ejemplo de cómo un matrimonio debe de ser. Mis hijos son un ejemplo de cómo debe de ser un creyente. Yo en mi trabajo soy un ejemplo de cómo debe de ser un creyente. Y esto se aplica no solamente en nuestra manera de hablar. Porque algunos pensamos, ¿verdad? Que simplemente porque estamos teniendo de lonche en el trabajo, nos sentamos y Señor bendice los alimentos, amén. Ya con eso dimos testimonio. Y sí da testimonio. Pero ¿qué pasa con la manera en que hablas? La manera en que vistes, la manera en que actúas, lo que escuchas, de lo que te ríes. El cristiano, estamos tan acostumbrados, mis hermanos, estamos tan acostumbrados de solamente venir para recibir. Estamos tan acostumbrados de venir para recibir. Pensamos que la predicación es para motivar. Pensamos que la predicación es para que la gente salga y me motivó, me bendijo. Eso está bien, pero el culto también es de formación. De hecho, históricamente, el culto ha sido para formación, para formar creyentes que vivan según la Biblia. Y el cristianismo no se trata de mí. Primero se trata de Él y después se trata de yo morir para beneficio de mi prójimo. Nunca se trata de mí. Esto no se trata de nosotros. ¿Te has fijado que en todo lo que hacemos nada es para nosotros? Nada es para nosotros. Venimos y ¿qué hacemos? Alabamos. ¿Eso es para quién? ¿Para nosotros? Para Dios. ¿Y después qué hacemos? Damos ofrenda. ¿Es para nosotros? Para Dios. Y después escuchamos la predicación. ¿Es para nosotros? En parte sí, y en parte para mi prójimo. Si te das cuenta, nada de lo que hacemos aquí es para nosotros. Y estamos tan acostumbrados a pensar que todo es para mí, cuando en realidad no es para ti. Es para Dios, o es para que tú mueras y tu prójimo viva. Para que con tu testimonio, tu prójimo pueda llegar a los pies de Cristo. Vamos a Proverbios 18:2, por favor. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Eso es lo que dice la Reina Valera, pero me gusta cómo lo traduce la NBI, la Nueva Versión Internacional. Si me la pueden proyectar, por favor. Dice la NBI, al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Aquel que tiene conocimiento egoísta, aquel que tiene mucho conocimiento pero es egoísta, lo que después se convierte es una persona necia. Y la persona necia, como dice Proverbios, no hace caso al discernimiento, no hace caso a la inteligencia, hace caso solamente a su propia opinión. Y tú puedes pasar toda una vida diciéndole que está mal y demostrándole que está mal. Pero esta persona necia, al solamente escuchar su propia opinión, no va a hacer caso. Ha habido ocasiones, mis hermanos, en las que he tenido que
probar con la Biblia ciertas falsas doctrinas a ciertas personas. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de otro lugar. Pero a veces me he topado con personas tan necias que aunque le hablas la Biblia y le digas, mira, es que aquí dice textualmente, no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque no hace caso al discernimiento, solamente su propia opinión. Y muchas veces podemos comportarnos así. Tener mucho conocimiento y ser muy egoístas nos vuelve una persona necia, de solamente escuchar nuestra propia opinión. ¿Pero por qué me va a quitar la cruz? ¿Por qué me va a quitar los chores? Ni nada malo. Hace calor. ¿Por qué me va a poner una blusa, Kevin, que me tape el ombligo? Hace calor. El conocimiento, al ser egoísta, nos convierte en una persona necia. Cuando leemos la Biblia y estudiamos la Biblia y vemos textualmente cosas que van en contra de lo que nosotros hacemos y las ignoramos por completo para seguir haciendo lo que queremos hacer, en ese momento somos necios. Por esa razón, mis hermanos, maestros, predicadores, líderes, cuando estudiamos, y todo en general, cuando estudiamos la Biblia, estudiémosla con humildad. Con humildad. No leamos la Biblia, no hagamos clases, no hagamos nada para que encaje en mi forma de pensar. Sino que, como dice Romanos, transformemos nuestra forma de pensar con la palabra. Pablo, podemos regresar a 1 Corintios 8:1, por favor. Pablo dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero dice Pablo, fíjate que el conocimiento envanece. Aquellos creyentes maduros en conocimientos, pero inmaduros en amor, se envanecen. Aquellas personas, aquellos cristianos, aquellos hermanos que solamente les gusta obtener intelecto y conocimiento y saber de muchas cosas, y están muy maduros en conocimiento, pero muy inmaduros en amor, se envanecen, se enaltecen. Es ahí, en ese momento, cuando dejan de aprender. Ten cuidado de estar muy informado, pero no edificado en amor. Porque en ese momento perdiste. Porque nadie te va a poder enseñar nada. Ninguna predicación te va a poder decir nada, a menos que sea la tuya. Ninguna clase, a menos que tú la hagas. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece. Pero el amor edifica, dice Pablo. Ayuda a otros a crecer. Muchas veces podemos ser sólidos en doctrinas, pero débiles en amor. Podemos estar muy sólidos en conocimiento, pero muy débiles en amor fraternal. Podemos haber tomado discipulado 1 al 100 y crecer mucho el conocimiento, pero no amar a nuestro prójimo. Ojo, maestros, predicadores, los que tengan grupo de hogar, los que tengan algún liderazgo. ¿Tú sabes cómo se ve reflejado el amor a tu prójimo cuando haces una clase o una predicación o un estudio? En la manera en que te preparas. Y yo pudiera decir, mira, ya he leído Corintios muchas veces. Desde que comenzamos el estudio de Corintios, lo he tratado de leer una vez cada semana. Ya me lo sé. Yo no ocupo hacer sermón ni nada. Hay el que me entienda, que me entienda. Pero si yo amo a mi prójimo, me sentaré, lo volveré a leer, lo voy a estudiar,
lo voy a estudiar con calma, voy a hacer mi sermón, mi clase, mi estudio a tiempo. ¿Por qué? Porque me interesa que aquellos que me van a escuchar no solamente se vayan con información, no solamente se vayan motivados. Mi interés no es que tú te vayas, qué buena palabra, hombre. Mi interés es que se haya redarguido por el Espíritu Santo. La palabra de Dios se describe como una espada. ¿Y qué hace la espada? Corta, atraviesa. ¿Alguna vez te has cortado? Que estás cortando un limón o la cebollita y te vuelas un pedazo de carne. ¿Qué haces? ¿Brincas? Me corté. No, que dices, ¡ay, me dolió! Bueno, eso es lo que yo quiero lograr con la predicación. Que la palabra es una espada y la espada atraviesa. Y el motivo de la predicación es que la palabra de Dios atraviese tu vida para que todo lo que esté mal contigo sea cortado, aunque duela. El conocimiento envanece. Ahora, Pablo no está diciendo que el conocimiento sea malo. En numerosos pasajes, Pablo anima sobre el conocimiento y anima a estudiar la palabra. Vamos a Colosenses 1:9, por favor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pregunto, dice Pablo, oramos para que sean llenos de conocimiento de su voluntad. ¿Cómo podemos conocer la bondad de Dios, la voluntad de Dios? Estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener inteligencia espiritual? Estudiando la palabra. Con humildad, en oración, dependientes del Espíritu Santo, pero estudiando la palabra. Pablo no está haciendo de menos el conocimiento. Pablo no está diciendo que el conocimiento es malo, porque alguno aquí podría decir, ves, por eso yo no estudio, porque es malo, envanece el conocimiento. Por eso yo no leo, porque el conocimiento mata al espíritu. No, mis hermanos, eso no es lo que Pablo está diciendo. Porque la ignorancia es un problema mayor. Vamos a Oseas capítulo 4, versículo 6, ya lo conocemos todos. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate lo que dice Dios, dice, porque desechaste el conocimiento. El pueblo pereció, fue destruido por falta de conocimiento. Si tú piensas que los discipulados no son importantes, mis hermanos, estamos en un error, porque por la falta de conocimiento somos destruidos. Si tú crees que no es necesario estudiar la palabra, leer la palabra, y tú estás conforme solamente con venir y que oren por ti y te calles, está bien todo eso, o que llores y está bien todo eso, pero si tú estás conforme con eso y no lees, no estudias la palabra de Dios, estás en un grave problema, estás en peligro. Porque ¿cómo vamos a obedecer la voluntad de Dios cuando no la conocemos? ¿Cómo podemos adorar a un Dios que no conocemos? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal si no leemos donde nos dice qué está bien y qué está mal? Es curioso a veces, mis hermanos, porque a veces podemos decir, no, y estamos caminando a la voluntad de Dios. A ver, ¿qué estudiaste el día de hoy? No, a ver, ¿de qué se trata Romanos? No, pues.
Oye, a ver, ¿me puedes buscar Nahum, el libro de Nahum? A ver, ¿en el teléfono? No, en la Biblia. A veces presumimos de ser expertos de cómo orar y cómo alabar y cómo saber la voluntad y la dirección de Dios, pero no nos sabemos nada de la Biblia, mis hermanos. Eso no es coherente, no lleva relación. No podemos saber adoración, pero no saber Biblia. No, pues se puede. No se puede decir que sabemos la voluntad de Dios, pero no me sé nada de la Biblia. No se puede. El conocimiento es importante, pero el conocimiento no es suficiente. El conocimiento es muy importante, pero no es suficiente. Porque así como las experiencias no te van a hacer madurar, eso lo he dicho muchas veces y es cierto, las experiencias nunca te van a ayudar a madurar. De igual manera, el conocimiento no es suficiente para el crecimiento. Porque algunos pensamos que solamente con leer y entender y tener conocimiento guardado aquí, con eso ya estamos creciendo y madurando. Pero el conocimiento solo, el conocimiento sin amor, el conocimiento sin el Espíritu Santo es vano. En este sentido, el conocimiento, si solamente entiendes, pero no aplicas, no te va a ayudar en nada. Porque hay algo más importante que el conocimiento. Hay algo más importante que la inteligencia. Y este es el amor. El conocimiento es vano, pero el amor edifica. Por esta razón dice Pablo en Corintios en el capítulo 13 y empieza a decir, yo puedo saber mucho, puedo hablar el idioma de los ángeles, puedo mover montañas, puedo hacer muchas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Por qué? Porque es justamente el amor que me va a hacer pensar en los demás. No solamente en mí, no solamente en mí mismo, sino en los demás. Es el amor al prójimo, es el amor a Dios. Cuando yo lea la palabra y entienda y aprenda algo, ese amor me va a hacer no solamente pensar en mí mismo, sino en cómo lo aplico para que sea de bendición para los demás. Es como si alguien dijera, vamos a ir al cine. Está bien, yo también voy. Pero vamos a ver una del terror. Vamos a ver, ¿cuál fue la que salió últimamente? Nadie dice nada. Vamos a ver La Monja. La Monja 2, así se llama, ¿no? La Monja. La Monja 2. Y alguien pudiera decir, pues no tiene nada de malo, ¿qué tiene de malo? Pues es mentira. Se hizo en un estudio. Sí, pero a lo mejor tienes conocimiento, pero el amor te va a hacer decir, pero mejor no. Mejor no porque el que invitó es a que yo quiero invitar a la iglesia. Mejor no porque voy a ir conmigo esta persona y apenas va yendo a la iglesia. No, mejor vemos otra. Vamos a ir a ver una película, pero es clasificación R. Y sale una persona desnuda, pero cuando sale nos tapamos los ojos. Es el amor que te va a decir, ¿sabes qué? Mejor no la veo. Es una escena de 10 segundos, mejor no la veo. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a decir tú de mí? Te estoy invitando a la iglesia, o acabas de llegar a la iglesia, o voy a ir con fulanito, con fulanita, y no conocen el evangelio.
Y aunque yo diga, no, me tapé los ojos y no vi nada. El conocimiento de que los ídolos no eran reales. Algunos corintios tenían este conocimiento y ellos entendían que los ídolos no eran reales. Realmente los ídolos no son reales. Y ellos entendían que la carne ofrecida a los ídolos no estaba espiritualmente corrompida. Era un conocimiento verdadero. La carne no era que se contaminaba, era carne, era alimento, no pasaba nada. Es un conocimiento verdadero. Pero ellos solamente pensaron en ellos mismos. No vieron la aplicación de la verdad que tenía para los demás o para ellos. Ellos eran insensibles a cómo podía afectar a los que no tenían este conocimiento. Algunos de los corintios cristianos decían, la carne es carne, el ídolo no es nada, no está contaminada, no tienen poder, no hacen nada, hay un solo Dios, la carne es carne. Y eso es verdad, la carne es carne, pero no solamente hay que quedarnos ahí, sino hay que verlo cómo va a afectar a mi prójimo. ¿Cómo va a afectar a mi prójimo el que me vea comiendo esa carne? Los corintios no pensaron en esto, ellos solamente pensaron en sí mismos. Ellos tenían el conocimiento, pero no tenían la aplicación adecuada. Es como decir, pues yo dejo que mis niños vean películas de Disney con homosexuales y tanta cosa que está saliendo ahora. Acabo que no le entienden ellos. Acabo que yo les voy a explicar lo que es verdadero. Está bien, pero ¿qué hay o qué tal del amiguito que lo está viendo con ellos? Que va a decir, pues en la casa de Ailén, pues ven tal película. En la casa de Ailén escuchan tal música. Y uno puede decir, pues no dice nada malo, no tiene nada de malo, ¿qué tiene? Pero no solamente se trata de nosotros, se trata de nuestro prójimo. Por eso muchas veces le digo a los muchachos, no se rían cuando alguien se cae. No se rían cuando alguien da un chiste doble sentido. No se rían cuando les pasen un video de alguien golpeando a alguien y lo ven. ¿Por qué? Porque vas a afectar a otras personas. Porque por esa risa, porque te estás riendo, estás haciendo que el testimonio del creyente disminuya. Así que mis hermanos, nosotros que hemos alcanzado un conocimiento, nosotros que hemos alcanzado la gracia de Dios y nosotros que hemos alcanzado el saber la voluntad de Dios, tengamos cuidado de no hacer tropezar a alguien. Tengamos cuidado de que lo que hacemos, lo que comemos, lo que vemos, lo que escuchamos, no sea de tropiezo para alguien. Vamos a Mateo 18:6, por favor. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, que dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Escucha las palabras de Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es mejor que le amarraran una piedra y te aventaran al río. Porque no sabes la condenación que es el hacer tropezar a alguien. Es por eso, mis hermanos, que la vida del creyente no se trata de mí solamente.
La vida del creyente no solamente se trata de mí, se trata de los que me rodean. ¿Cómo estoy bendiciendo o maldiciendo a los que me rodean? Padres, ¿cómo estamos bendiciendo o maldiciendo a nuestros hijos? Jóvenes, ¿cómo estamos bendiciendo o maldiciendo a nuestros amigos? Hermanos, hermanas, ¿cómo estamos bendiciendo o maldiciendo a nuestro cónyuge? El cristiano maduro y bien equilibrado piensa y actúa de dos formas, conceptual y relacional. El cristiano maduro que tiene conocimiento y amor, él piensa en el concepto, él piensa en el entendimiento, en la verdad bíblica, pero después piensa en la aplicación relacional, en cómo lo que yo sé se aplica a mi prójimo o lo aplico con mi prójimo. El creyente maduro tiene la habilidad de entender las verdades bíblicas y la habilidad de relacionarlas con las personas, con él mismo y con otros. Aquel creyente maduro tiene la capacidad de entender las verdades bíblicas y aplicarlas a él mismo, pero también a sus amistades, a su prójimo. Hay que entender esto, mis hermanos. El amor es el medio mediante el cual se comunica la verdad. La verdad siempre se comunica en amor. La verdad siempre se comunica en amor. Vamos a Efesios 4:15, por favor. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, no en egoísmo, no en vanagloria, no en altivez, en amor. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, todo lo que transmitimos debe de ser en amor. ¿Podemos regresar a Corintios, por favor, Iván? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 2. El amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Si aquí hay alguien que dice, yo ya sé, puede ser que no sepas tan bien como tú crees. Es como si yo me parara aquí, mis hermanos, y dijera, yo ya sé, nadie me puede enseñar. Probablemente no sepa tan bien. Espero, mis hermanos, de todo corazón, que esta serie de Corintios, y no solamente esta serie, sino todas las predicaciones que se dan, no solamente lo veamos como simple información. A veces pensamos en las predicaciones que son simple información. La predicación no es solamente información. La predicación es para que cambie tu vida, tu corazón, tu manera de pensar, y para que la puedas aplicar en amor, que ese es el fundamento, es lo que edifica. Por ejemplo, la Biblia dice que a los hijos hay que corregirlos, ¿verdad? Pero ¿con qué actitud debemos de corregirlos? En amor. ¿Sí? Si me preguntaras a mí, Kevin, ¿has disciplinado a tu hija? Sí. ¿Te ha tocado dar alguna nalgadita? Sí. Pero en amor. Y mi esposa es testigo. A veces la regaño, la disciplino, le digo, ve a tu cuarto, llora un buen rato, hasta se me rompe el corazón verla llorar. Pero después voy, le dije, amor, hija, ven, dame un abrazo. ¿Sabes que hiciste mal? Ya te he dicho que no hagas esto. Te dije 3 veces, X cosa, pero es en amor. Y mi esposa y yo tenemos un acuerdo, porque los dos somos seres humanos. Y como decíamos el jueves,
Los dos tenemos cierto límite de enojo, cierto límite cierta cantidad de egoísmo, de desconsideración. Así somos los seres humanos. Y tenemos un acuerdo, mi esposa y yo, y le hemos acordado en que si tú ves que yo me estoy enojando con Ailén y le estoy hablando de una manera que no es, párame y dime, amor, cálmate. Y si yo veo que tú estás de igual manera hablando de una manera que no es, amor, cálmate. Y muchas veces lo que hacemos es que yo estoy con Ailén batallando y me dice, a ver, préstamela. Ve a calmarte. Y a veces ella está batallando con bebé y está ya estresada. Le digo, a ver, dámela. Ve a comerte un gansito. ¿Por qué? Porque lo que edifica, mis hermanos, es el amor. Sí, la disciplina lo va a corregir. Sí, la disciplina le va a enseñar. Pero lo que le va a edificar es el amor. Corintios 13, por favor, 13:8. Ya vamos terminando. Pablo dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. El conocimiento es bueno, sí, pero no es tan importante como el amor. La profecía es buena, sí, pero no es tan importante como el amor. Las lenguas son buenas, sí, pero más importante es el amor. Yo puedo aquí hablarte de toda la Biblia, yo puedo hablarte de aquí, de hacer tantas cosas, pero si no hay amor, nada soy, no sirve. Ahora, Corintios 13, versículo 2, un poquito atrás. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si yo tuviese todo el conocimiento del mundo, yo entendiera todos los misterios y yo hiciera tantas cosas, pero si no tengo amor, nada soy. Versículo 3 de Corintios, por favor. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y aquí quiero terminar, mis hermanos. Es bueno tener conocimiento, pero es mejor o es más importante tener amor. Conocimiento y amor van tomados de la mano. Y aquí es donde quiero terminar. Es bueno conocer de Dios y conocer a Dios, eso es muy bueno. Pero es mejor que Dios te conozca a ti. Porque aquí muchos creyentes o muchas personas conocen mucho de Dios. Conocen mucho acerca de Dios, pero en el día del juicio, Dios les va a decir, a ti nunca te conocí. He aquí que muchos podemos tener mucha información y haber tomado todos los discipulados, pero nunca haber conocido a Dios. He aquí muchos de nosotros podríamos tener nuestras Biblias marcadas y subrayadas y con pasadores y con notitas, y está nuestra Biblia bien marcada, pero la Biblia nunca marcó nuestro corazón. Así que antes de iniciar, mis hermanos, a hablar sobre la idolatría, es necesario que entendamos una cosa: el conocimiento por sí solo es vano. Si tú vienes a este lugar solamente para tener conocimiento y solamente para decir, ya sé más que fulanito o más que Ponchito, entonces no has entendido nada. Porque el conocimiento sin amor no sirve para nada. Hay que tener cuidado también, porque el amor sin conocimiento nos lleva a muchos errores. Por el conocimiento sin amor es vano. Terminamos con 1 de Juan, capítulo 5, versículo 1, por favor.
Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La NBI lo traduce de una manera más clara y dice lo siguiente: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Pongámonos de pie en esta noche, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos y me gustaría en esta noche que meditaras en un cambio de mentalidad. Porque a menudo escuchamos la predicación y pensamos cómo me beneficia a mí. Y eso está bien. Pero no podemos quedarnos ahí. Es necesario pensar, ahora, ¿cómo puedo bendecir a mi prójimo? Meditar en la palabra de Dios puede llevar dos pasos. Número 1, piensa en cómo te transforma a ti. Piensa cómo esta prédica transforma tu vida y transforma tu ser. Pero número 2, igual de importante, piensa en cómo vas a poder bendecir a alguien más con lo que acabas de aprender. Algunos dicen que el cristiano pierde mucho y gana poco. Porque el cristiano tiene que dejar de tomar, deja de fumar, deja de ir a fiestas, deja de hacer tal cosa, deja de andar con muchas mujeres, deja de andar con muchos hombres. Pierde muchas cosas y gana poco. Y te digo algo, sí. El cristianismo se trata de perder. Se trata de morir. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Hoy en día tenemos un concepto muy distorsionado de lo que es el cristianismo y pensamos que el cristianismo es prosperidad y bendición y que todo te va a salir bien. No. Tanto en la vida de Jesús como el testimonio apostólico, como el testimonio histórico de la iglesia y el testimonio bíblico nos enseñan que el cristianismo es muerte. Toma tu cruz y sígueme. Pero notarás que en esta muerte vivirás mucho mejor. No por todo lo que conseguiste, al contrario, por todo lo que perdiste. Pregúntale a los matrimonios que estaban divorciándose. Ellos perdieron y dejaron de hacer muchas cosas y están más felices. No por lo que consiguieron, porque viven en la misma casa, mismo trabajo, mismo sueldo. Son más felices por todo lo que perdieron, porque lo que perdieron era basura. Pregúntale al alcohólico, al exalcohólico, al exdrogadicto que entregó su vida a Jesús, vive mejor, no por lo que ha conseguido, porque a lo mejor no tiene tantas cosas, pero por lo que ha dejado de hacer. Y algunos han perdido amistades, otros han perdido familiares, pero hemos ganado algo más glorioso. Así que termino con esto, ahora sí ya termino con esto. El conocimiento es bueno, pero el amor es mejor. Todo lo que tú sabes, todo lo que tú aprendes, todo lo que Dios te muestra, no es solamente para ti, es para que edifiques a alguien más. Y si piensas de esta manera, te darás cuenta que dejarás de hacer muchas cosas. Pero todo será para un propósito glorioso. Amén. Así que vamos a cantar a Dios esta noche y vamos a decirle: Señor, no hay nadie como tú.